Bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador TV. Esta vez tenemos como invitado a un diputado de la República, Gonzalo Vinter, más conocido como el diputado youtuber, militante de Movimiento Autonomista y uno de los nuevos miembros de la bancada que entró con el Frente Amplio. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, Macarena. Bueno, partir un poco con esto. Has sido un poco criticado con respecto a esta nueva como tinte que tiene tu forma de comunicarse con la gente. Tienes un programa, un matinal que se llama Buenos Días a Todos, que tiene buena audiencia a través de Facebook, pero por otro lado también hay algunos quizás de los políticos más antiguos que han criticado esta nueva forma de comunicación. Sí, yo creo que este tema hay que tomárselo con toda la seriedad del mundo y salir un poco del tema de si yo soy o no soy youtuber. Yo efectivamente cargo con ese mote, que me parece una mención honrosa, porque efectivamente en una situación de necesitar comunicar cosas me topé con internet, que era un lugar que estaba libre para que yo pudiera expresar lo que quisiera. Sin embargo, la forma de comunicar en política es un asunto de la política desde que existe la política, ¿ya? No es algo nuevo, sino que el cómo comunicamos políticamente se va adecuando a las tecnologías. Y ahí yo creo que una de las reflexiones que marca mi vida y la vida de nuestra generación en realidad tiene que ver con que la política efectivamente cuando nosotros éramos niños ocurría en la televisión abierta. Yo cuando era muy chico me di cuenta que había una coincidencia entre que yo veía las teleseries de televisión nacional y veía las noticias en televisión nacional. Y había un rito muy importante, muy republicano, que ocurría en julio todos los años, y por favor que esto se tome con la mayor seriedad posible, en que Francisco Reyes le entregaba a Álvaro Rudolphy, junto a Claudia Girolamo, ¿cierto? Como le hacían un cambio de mando, ¿ya? Con quien ejercía como de jefe de Estado, que era Felipe Camiroaga con Karen Dockenbailer, ¿ya? Con el tiempo me fui dando cuenta, cuando conocí la expresión militar, me di cuenta que, a todo esto, mis compañeros de colegio, yo sabía que ellos veían los del 13. Había un conjunto de valores asociados a esos medios. Una división de clase también, entre los que veían en TVN. Exactamente. Había un conjunto de valores asociados a elegir uno u otro canal. Y había un montón de rostros y líderes asociados a uno u otro canal. Cuando conocí la palabra militancia, me di cuenta que yo ya había vivido esa descripción, esa definición, sin una mirada de acuerdo al diccionario. Y me di cuenta que había militado en Televisión Nacional y que mis compañeros de curso militaban en Canal 13. Es una reflexión que obviamente marca la vida de nuestra generación porque además TVN a través de las teleseries replicaba permanentemente el modelo de la transición. Siempre había un opresor en la teleserie, siempre había un rebelde y siempre había un rebelde demasiado exaltado al que había que acallar para dejar al rebelde moderado con la doncella. Que era, ¿cierto?, la transición. Era el modelo de la transición permanentemente en las teleseries y me di cuenta que había militado en un conjunto de valores y que eso ocurría en los medios de comunicación, ¿ya? Y eso te lleva a pensar que si tú quieres hacer política en el presente, tienes que asumir las condiciones de las comunicaciones del presente que no las ponemos nosotros. Entonces, ¿tenemos que tener hoy día un canal de televisión? No necesariamente. ¿Y cuáles yo creo que son las dos reflexiones principales para mi generación y para la izquierda hoy día? Primero, que ya no existe la gente. A través de la segmentación de los medios de comunicación hay cientos de miles de audiencias. Yo he ido a marchas de la Confepa, me tocó una vez ir a una convención otaku, ¿ya? Y si yo voy a hacer un puerta a puerta a una casa en donde la mamá ve televisión abierta todo el día y la hija está todo el día en la deep web con cuestiones de otakus, no hay vasos comunicantes entre sus dos formas de comunicación. Tenemos que bancárnoslo. ¿Por qué? Porque lo que entienden muy bien la ultraderecha hoy día, a través del Big Data y todo eso, es la importancia de segmentar las audiencias y segmentar los mensajes. Y lo otro que nos tenemos que bancar como izquierda es que estas audiencias diversificadas cambian de opinión. Y cambian de opinión con la misma velocidad con que yo puedo hacer un tweet o un video de YouTube. Ahora, ¿cómo logran, entendiendo que llevan un año solamente en la Diputación, logran generar esta dinámica de hablarle a la madre, a la abuela y a la hija? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, ustedes están en un distrito que incluye a Providencia, Santiago y a La Granja también, que tienen muchas audiencias, si lo tomamos como el lenguaje comunicacional distinto. ¿Cómo logras segmentar el mensaje y cómo también logras hacerle frente a la irrupción, por ejemplo, de Kast, que es muy fuerte, Acción Republicana en La Granja?
¿esa competencia se da en el ámbito solo comunicacional, por redes sociales, o también hay un trabajo territorial de expansión claro. distinta? Hay dos cosas que decir. Lo primero es que no lo hemos logrado, y que evidentemente si hubiese algo distinto en las comunicaciones actuales de las antiguas, es que, claro, como dice Harari, ¿cierto? Cuando Hitler llega al poder, tiene que encontrar un discurso que logre generar una mayoría, un mínimo común entre una cierta cantidad de gente que le permita conceder la mayoría. Hoy día puede ser que ese mínimo común no exista. O sea, que no exista una idea, una frase, un sentimiento que sea capaz realmente de agarrar un pedacito de acá, un pedacito de allá, hasta conseguir una mayoría. Puede que eso no exista. Por lo tanto, la segmentación del mensaje es fundamental. No lo hemos logrado, pero sí nos ponemos el desafío de juntar esta política quizá que se la acusa permanentemente de estar elitizada, ¿cierto? Que es ser sumamente ideológica, de lo cual yo me siento parte, ¿cierto? Con la visión práctica de cómo se aplica eso en la vida diaria. Yo creo que ese es el sentido central de nuestro programa, que es permanentemente explicar, mire, usted ha escuchado hablar del, qué sé yo, del feminismo, bueno, esto se aplica en su vida. Hoy día, por ejemplo, hablábamos ley de pesca. Ley de pesca tiene que ver con el precio del pescado. Y el precio del pescado tiene que ver con tu salud, porque subió el precio y consume menos omega 3, ¿cierto? Con respecto, ahora, de haberlo logrado, yo te diría que no, porque o sea, a veces nos corremos muy rápido de un lado a otro. O sea, el programa tiene un nombre que es una mezcla violenta. El buenos días a todos es la palabra más popular, más normal, más relajada que todos vivimos desde cuando era un niño estar enfermo, quedarte en la casa y ver el matinal hasta la tarde, pero la palabra todes es relacionada con una cuestión súper ideologizada, con el feminismo. Entonces, ese choque es bien violento. Ahora, por ejemplo, a veces hablamos del derecho a la vivienda en abstracto y luego pasamos a hablar de cómo acceder a subsidios, ¿ya? Y nos ha tocado que hay gente que efectivamente está interesada en acceder a subsidios y pasó por su... Ahora, el trabajo territorial es fundamental porque con nuestras redes no somos capaces de irradiar a lo que está fuera de nosotros. Entonces, hay gente que nos ha conocido por el trabajo territorial, que tiene Facebook, y por el trabajo territorial presencial se le ocurre buscarnos en Facebook. Eso ha sido clave. Con respecto a Cast, tantas cosas que decir. Una pequeña cosa con respecto a Cast, antes que me responda. Hay un tema que se junta, y es que la derecha ha entendido muy bien cómo usar lo mismo que tú hablabas, de las nuevas redes sociales, de instalar noticias falsas, pero siento que la centroizquierda no se ha metido de lleno en esa discusión, a disputar el espacio. Y ustedes como Frente Amplio tenían la premisa de que vamos a disputar todos los espacios posibles que haya que disputar. Ahora, ¿es falta de conciencia de eso que está ocurriendo? ¿Es falta de cuadros que estén preparados para abordar ese tipo de cosas? ¿O todavía hay una cierta reticencia de decir, ok, démosle a esta nueva era? Yo creo que hay mucho de lo que tú dices. Sí, quisiera decir, creo hacer una distinción entre dónde están las falencias nuestras y qué cosas no son nuevas, ¿ya? ¿Qué no es nuevo? Por ejemplo, cuando Octavio leyó el testamento de Marco Antonio en la plaza de Roma, diciendo que ya no amaba a Roma, sino que amaba a Egipto más que a Roma, yo creo que eso fue una fake news, ¿ya? Una fake news que provocó una guerra, ¿ya? Y que le permitió a Octavio convertirse en emperador. Entonces, esas cosas ocurren. Yo creo que la derecha viene entendiendo el rol de las comunicaciones y de formatear o hackear, ocupando el término de Harari, nuestras cabezas hace años. O sea, Agustín Edwards es eso. Yo personalmente estuve obsesionado mucho tiempo con la persona de Agustín Edwards porque me parecía demasiado injusto que él tan malo, yo tan bueno, viviéramos en el mismo país de las mismas condiciones. Luego decidí pasar a la acción y empezar a combatirle. Entonces, para nosotros, las formas nuevas de comunicación son una oportunidad de resistencia. Y no es tan cierto que nosotros no la hayamos ocupado, que nosotros como que hayamos despertado hoy día como, oh, Cast apareció, porque nosotros abordamos Twitter antes que ellos llegaran. O sea, el 2011, tú lo debes recordar muy bien, hay dos cosas que marcan el 2011 profundamente, que son por la puta y High Definition, sí. Que es el momento en que todo un sector de una generación que tiene una unidad cultural se reúne en torno a dos medios de comunicación, que en esa época eran Tumblr, sin que ninguna persona que estuviera fuera de ese contexto supiera que eso ocurría. Entonces tú veías al que entregaba las noticias en la mañana, o al mismo Agustín Edwards, o al director del Mercurio, La Tercera, no sabían que existía High Definition ni por la puta, y nosotros estábamos formateando en el cerebro a espaldas de ellos, claro. Dándole la espalda. Pero lo vieron ahora. Y lo vieron ahora, sin duda, y volvieron. Ahora,
Y la última es que obviamente que la plata sigue siendo fundamental. O sea, tú tenés 1000 bots, 1000 personas investigando, eso no ha dejado de existir. Tener un o sea, no es que si yo tengo un trípode y un micrófono, yo puedo hacer comunicaciones. No es instantáneo. No, los periodistas de investigación siguen siendo claves. Pues sí, para sacar el video de Boric con la polera, necesitáis a alguien escarbando. ¿Ya? ¿Ustedes tienen gente así? No, yo creo que la empresa José Antonio Cast cuesta plata igual. José Antonio Cast viaja, José Antonio Cast sube tweets permanentemente. En algún momento uno dice, tiene que dormir en el bus, no puede estar todo el día investigando. Entonces, evidentemente que hay una infraestructura. Lo que sí yo te concedo es que la derecha, o sea, que la izquierda tiene problemas con este tema. Primero, cree que comunicarse es algo nuevo y la izquierda tiene una patología con la nostalgia brutal. Yo creo que eso es ridículo, porque yo conocí a la Unidad Popular por Pato Guzmán, por la batalla de Chile. Que Pato Guzmán estaba en lo mismo que estamos nosotros ahora, con una cámara, viendo cómo comunicar en un video lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, es muy absurdo. Yo creo que Lenin era un obsesivo con las formas de comunicar. ¿Ya? Con qué iban a decir los panfletos, etc. Entonces, yo creo que hay un problema con la nostalgia muy brutal. No sé por qué la izquierda tiene la noción de que lo novedoso es frívolo y que la revolución es muy seria. ¿Ya? Yo con eso tengo un problema gigantesco y a mí me fascina una frase que me dijo una diputada del Frente Amplio, no voy a decir su nombre, pero todos van a entender quién es, que ante esta disyuntiva entre mostrarse como tan digno versus la frivolidad de lo popular, me dijo, somos basura, no, venimos del basural y en el basural vamos a terminar. ¿Ya? Y que tiene que ver con algo que la derecha hace muy bien, que es reconocer las miserias del ser humano y no idealizarlo en un hombre nuevo que no existe. Que la búsqueda eterna del hombre nuevo que claro, digo hombre no porque sea el término que yo ocupo, sino ser humano nuevo. Parafraseando al Che Guevara y parafraseando a Jesucristo también. ¿Ya? La izquierda tiene un temor hacia la frivolización muy importante y además la izquierda tiene este problema de que está tan convencida de que tiene la razón, de que tiene una vanidad intelectual demasiado más alta que su vanidad pedagógica. ¿Ya? Es el problema de la academia, ¿no? Es decir, oye, fui a una clase del profesor tanto y no entendí nada, debe ser brillante. Eso te sirve para la academia, pero en la política todo se trata de cuánto te entendieron. Y el cuánto te entendieron significa que tu manera de comunicarte se debe parecer mucho a la del que tú consideras ignorante porque no sabía lo que le estás comunicando. A la izquierda eso le complica mucho porque el juego de quién es más inteligente le carcome la cabeza. Otro tema con el cual la izquierda, la centroizquierda, también quedó al debe, tiene que ver con el conflicto, mal llamado conflicto en la Araucanía. A ver. Que también se tomó por la fuerza a la agenda. Hay que tener en cuenta que el gobierno trató de una u otra forma sacar de la agenda la muerte, el asesinato de Catrillanca, pero de una u otra forma vuelve porque los medios de comunicación sacan nuevas informaciones, pero por otro lado también no vuelve porque la centroizquierda tenga la capacidad de instalar cierta agenda en el ámbito comunicacional. A mí me gustaría saber cuál es la real conexión que existe entre el mundo articulado en el territorio denominado macrozona, como las autoridades mapuches le determinan, o el MAPU, y el mundo, por ejemplo, del Frente Amplio. ¿Existe una interacción real? Porque muchas veces cuando uno le preguntaba a los parlamentarios, bueno, pero me gustaría saber cuáles son las iniciativas que ustedes tienen para salir del conflicto que tiene muchas aristas, y de una u otra forma respondían, no, lo que pasa es que hay que saber lo que dicen las autoridades del pueblo mapuche, que está bien, se entiende, pero por otro lado usted también tiene un espacio de representación que una de otra forma o es un canal para dichas demandas, o pueden también ayudar su espacio de comunicación para ampliar las demandas de las autoridades en territorio mapuche. Entonces me gustaría saber cuál es la real conexión. ¿Hay trabajo territorial de ustedes? ¿Hay conexiones? ¿Ustedes tienen reuniones con ellos? A ver, hay muchas hipótesis al interior de la pregunta. La pregunta es un caballo de Troya. Veamos. La mayoría correctas en todo caso, pero me gustaría como abordarlas una por una. Voy a ir por la que inició y cerró. ¿Cuál es la conexión? Efectivamente hoy día hay un diálogo que yo creo que como nunca lo había habido, ¿ya? No solo por voluntad del Frente Amplio,
sino que también por voluntad del mundo mapuche organizado. Decir la expresión mundo mapuche puede significar cualquier cosa. Hay mapuches en Santiago, hay mapuches en el extranjero, hay mapuches de derecha, de izquierda, ricos, pobres, etc. Me refiero al movimiento mapuche y sería más específico, si me lo permiten, me refiero a determinados movimientos que han tenido la vanguardia de la representación pública de estas materias, que son ADMAPO, el Consejo de todas las Tierras, Temucuicui Autónomo y Tradicional, la Coordinadora Arauco-Mayeco, la Alianza Territorial Mapuche, la Identidad Lafkenche, ¿cierto? Por nombrar algunos de los más vistosos. Hoy día hay un diálogo concreto y bastante sincero desde el Frente Amplio. Yo creo que una de las claves, a mí me ha tocado además participar, me tocó estar en Temucuicui con el lonco Víctor Caipul y su familia, los huerquenes, los hermanos Huenchuyán. Creo que el Frente Amplio, primero que nada, ha tenido dos gestos importantes, tres. El primero es que no se ha acercado en esta impostura hiper santiaguina de decir como, buena compa, nosotros lo apañamos, ¿ya? Claro. Sino que nuestra manera, supongo que se entiende esa caricatura que hago de mi propio sector, sino que hemos llegado a decir, mire, ¿sabe qué? Ustedes tienen un conflicto con el Estado de Chile y nosotros efectivamente somos parte del Estado de Chile. De hecho, el Estado de Chile nos paga el sueldo, ¿ya? Y nosotros tenemos la intención de resolverlo. ¿Por qué? Y ahí viene el segundo gesto. Porque tenemos una interpretación de la historia que es distinta, o sea, que es inaplicable de acuerdo a la política actual. Es decir, si la política actual estuviera mirando el mismo libro de historia que nosotros, todo lo que hace sería inaplicable, ¿ya? Y eso significa, básicamente, reconocer que aquí hubo dos países que se reconocieron, descartar la tesis de Villalobos, ¿cierto?, de que se hubiesen mimetizado estos dos pueblos, reconocer que hay una nación que fue invadida de manera deliberada por leyes que están en los anales del Congreso, ¿cierto?, en que se decide vamos a exterminar a esta raza, entre comillas, para ocupar sus tierras. Una tercera interpretación que nos conecta es que nosotros entendemos que Chile se divide entre quienes padecen el malestar y quienes lo producen. Y la verdad es que el malestar que padece el mundo mapuche es muy distinto al que padece el mundo nuestro, pero los que lo producen son los mismos. Y esto es muy importante que todo el mundo lo recuerde. Mate y Angelini tienen 1.300.000 hectáreas en la Araucanía y 800.000 respectivamente cada uno, ¿ya? Y Mate y Angelini son los patrones de las personas que están caminando por Santiago y son los que se coluden con el papel confort, ¿ya? Entonces, tenemos un enemigo común, ¿ya? Y la cuarta es que apenas la semana que llegamos al Congreso, iniciamos la comisión investigadora por la Operación Huracán. Sí. La Operación Huracán, que para que la gente lo recuerde, no fue implementada por Chadwick, sino que fue implementada por la nueva mayoría. Sí. Fue dirigida por gente del Partido Socialista de Chile. Entonces, eso muestra un quiebre bastante importante. Real conexión, creo que hay y bastante. Recordemos que también hay militantes frente amplistas en la Araucanía. Estamos en conversaciones, yo diría, muy cercanas a ser importantes. Hoy día el tragún de Temucuicui, ocurrido un mes después de la muerte de Camilo Catrillanca, está estableciendo un diálogo directo con el Frente Amplio, explícito. Ellos han viajado a la Cámara de Diputados, nosotros hemos viajado para allá, etc. No puedo adelantar en qué va a terminar este diálogo porque sería absurdo. Una sesión especial. Sí, estamos pidiendo una sesión especial. Lo que sí que quisiera como refutar y defenderme es que esta idea de separar al Frente Amplio como de lo que ocurre en la ciudadanía. Entonces, es decir, el tema reflota porque, pero no porque el Frente Amplio lo haga, sino porque la ciudadanía lo hace. Yo creo que la gente que está en las marchas por Camilo Catrillanca, muchos somos nosotros mismos también. Cuando nosotros paramos una hora después de que había muerto Camilo Catrillanca la sesión de la Cámara de Diputados para decir esto se para, cuando le frenamos, en el fondo, esa es la trinchera en la que estamos nosotros, lo que no significa los parlamentarios, que no haya frente amplista en la otra trinchera. Y finalmente también los medios de comunicación lo ponen sobre la palestra, pero ahí hay un juego circular, porque nosotros respondemos a lo que los medios de la comunicación hacen, pero los medios de comunicación también responden a lo que la política va produciendo. Entonces, matizaría ese Yo lo digo más que nada por el hecho de la capacidad de mantenerlo en la agenda desde la palestra política. Hay que reconocer que, por ejemplo, la interpelación a Chadwick no fue
no tuvo los mejores resultados, entendiendo que no era el Frente Amplio la que estaba detrás de la interpelación directamente. Ahora trataron también de levantar la acusación constitucional y luego de llegar a ciertos acuerdos al interior de la oposición decidieron esperar hasta fines de enero, entendiendo que en febrero esto se come la agenda, otros temas. Creo que el punto que haces es fundamental para señalar y reconocer de manera sencilla y directa aquí hay dos oposiciones. Y con respecto al tema mapuche, es uno de los temas que más nos distancia, pues, porque Andrea Parra es responsable del Comando Jungla. Jorge Burgos es uno de los más proclives defensores de la militarización de la Araucanía, ¿ya? Y el Frente Amplio no tiene ninguna historia para atrás con eso. Entonces, efectivamente, entiendo que este es del tipo de temas que muestra que hay dos oposiciones que no están juntas, y yo me atrevería a ir más allá. Creo que hoy día la democracia cristiana tiene dos mitades en la Cámara de Diputados, una oficialista y otra de oposición. Ok, muchas gracias, diputado, por habernos visitado en el mostrador y bueno, dejarlo invitado quizás para otra ocasión. Encantado.